Tema 2. Características de los peligros. ¿Qué son las características de los peligros? Son aspectos que definen lo que son y por qué son así los peligros. Es decir, por qué se comportan de esa manera, si es que podemos utilizar el término comportamiento para un ente. Un peligro, más allá de que es una cosa, tiene aspectos que lo terminan definiendo y que dicen esto es un peligro, aquello no es un peligro. El orden en que lo presento no implica importancia, es simplemente el orden de la presentación. Una de sus características es que los peligros son relativos, es decir, no son absolutos, no todo es peligroso. Algo es peligroso en relación a quién este ente está apuntando, en quién este ente se relaciona. El ente A es un peligro. Si es un peligro es porque tiene capacidad de producir daño. Entonces la pregunta que sobreviene es ¿a quién va a producir un daño? Si lo relaciono el peligro A, el ente A, con el ente B, concluyo que el ente A le puede producir daño al ente B, entonces el ente A es un peligro. Pero si relaciono el ente A con el ente C y concluyo que el ente A no le puede producir daño al ente C, entonces el ente A en relación al ente C no es un peligro. Por lo tanto, el ente A se comporta como un peligro frente al ente B porque tiene capacidad de producirle daño y el mismo ente A que antes habíamos concluido que es peligroso, si lo relaciono al ente C, como no tiene capacidad de producirle daño, entonces no es un peligro. Vamos a un ejemplo concreto. El agua. El agua para las personas, para el ser humano, es un peligro porque nos puede producir daño, no importa la característica del agua, cuánta agua. Un bebé se puede ahogar en una palangana de agua, en un balde de agua, en un charquito de agua. Ahora, la misma agua que para el ser humano representa un peligro porque tiene capacidad de producirle daño, a los peces es un medio de vida y por lo tanto no representa un daño y no es un peligro. La otra característica, la propiedad intrínseca. Un peligro es una propiedad intrínseca del ente. ¿Qué significa propiedad intrínseca? Lo que le corresponde al ente por la razón de su naturaleza y no por su relación con otra cosa. Es decir, la electricidad es peligrosa por su naturaleza, porque es así, no porque está relacionado con otro aspecto y eso es lo que lo hace peligrosa. Algo es rojo porque su contextura es roja, no porque al objeto lo pintamos de rojo. Pertenencia. Si puedo concluir que un peligro es un ente, es peligroso para una persona, también lo va a ser para el resto de las personas. Esto es la característica de pertenencia. Si es peligroso para un integrante de un conjunto, también va a ser peligroso para todos los integrantes del mismo conjunto. Constancia, debido a la propiedad intrínseca que representa el peligro, va a ser peligroso en donde éste se encuentre. El mismo peligro en la Argentina va a ser igual de peligroso que en Oceanía, igual de peligroso que en Europa, Rusia o África. Produce daño. Esto es lo que lo caracteriza el peligro por su capacidad de producir daño a la propiedad, máquinas, equipos, instalaciones, al medio ambiente y a las personas, indistintamente si estas son trabajadores o vecinos. Lo mismo que le produce daño a un trabajador, va a tener la capacidad de producirle daño a un vecino, que no cambia lo que es, simplemente cambia lo que hace. El peligro tiene un mecanismo de funcionamiento propio
que le es característico. Cada peligro tiene una forma de funcionar, un proceso por el cual funciona. Y este es el que define, entre otras cosas, el daño. La electricidad funciona de una manera, un producto químico funciona de una determinada manera, la gravedad funciona de una determinada manera. Y es propio de cada peligro, es propio de cada ente, la manera que tiene este ente de manifestarse y de generar daño. Porque es parte de la propiedad intrínseca. Otra de sus características de los peligros es la relación causal que mantiene con el daño. La causalidad entre el peligro y el daño implica que hay causas que establecen y explican y dan el porqué de esta relación, que es distinto a la casualidad. La casualidad, estamos hablando de suerte. Pero no hay suerte entre la relación peligro y daño. No es que un peligro hoy puede causar daño y mañana no sé qué puede hacer. No, eso sería suerte, eso sería casualidad. Entre el peligro y el daño hay una relación causal que implica que está explicada a partir de causas. Y estas causas son siempre las mismas porque hay una forma que este peligro tiene que funcionar que le es propio. Hay un proceso propio de funcionamiento del peligro que es el que define la relación causal con el daño. Es decir, si yo conozco del daño, el tipo de daño y cómo se produjo el daño, entonces puedo establecer a partir de las relaciones causales entre el peligro y el daño, el peligro que lo generó. Y de la misma manera puedo concluir que un peligro va a generar siempre el mismo tipo de daño, producto de no solo la relación causal, sino de que esta relación causal está definida a partir de la forma que tiene cada peligro de funcionar y de manifestarse. Duales. ¿Qué significa que un peligro sea dual? Por un lado produce daño, y es lo que denominamos peligro, y por el otro lado produce beneficio. El mismo ente tiene esta doble capacidad de producir daño y producir beneficio. Es como una moneda. Una moneda siempre tiene dos caras. No importa qué tan finita, qué tan delgada sea la moneda. Una moneda como un papel siempre presenta dos caras. La cara del beneficio por el cual la elegimos en nuestro estilo de vida, lo elegimos para producir, para divertirnos, para descansar, para vivir, y viene acompañado de la otra cara, que es la que no nos gusta, que es el daño, que es a lo que denominamos la cara peligrosa. Y obviamente esta dualidad no hay posibilidad de separar. No puedo separar la parte peligrosa del lente de la parte que produce daño. Viene todo en el mismo paquete, como querer que una hoja tenga una sola cara. Va a tener una cara de una forma y otra cara de otra forma, una cara rayada y una cara lisa. Pero de alguna manera el ente tiene estas dos caras. Una de las características, y posiblemente la más importante, es que los peligros son valorables. Y nos preguntamos, ¿qué se valora del peligro? Por un lado, la capacidad de dañar, es decir, el tipo de daño que genera cada peligro y la magnitud, la cantidad de daño que va a generar. Y por lo tanto podemos decir que hay peligros que son más peligrosos que otros, porque tienen mayor capacidad de dañar. Y por otro lado también se valora la probabilidad o la posibilidad de que este peligro genere daño. Y esto es lo que normalmente, y es lo que se denomina como riesgo. Por lo tanto, un peligro se le mide y se le valora dos aspectos: la capacidad de dañar, es decir, qué tan peligroso es el peligro o el ente, y la probabilidad de dañar. Es decir, yo estoy frente a un peligro y eso no implica que me vaya a dañar, pero sí que potencialmente tiene la capacidad de producirme un daño. Característica de subjetivo. ¿Qué significa que un peligro, que es un ente, que es una cosa, sea subjetivo?
Es un término medio raro para un ente, para una cosa. Vamos a explicarlo en términos gráficos. La electricidad es peligrosa y la electricidad, a partir de su mecanismo de funcionamiento, va a producir siempre la misma tipología de daños. Si yo meto los dedos en el enchufe, no voy a tener una fractura o un esguince de tobillo, voy a tener una electrocución, una tetanización muscular, una quemadura por contacto eléctrico, etc. Ahora bien, más allá de que el peligro siempre va a producir el mismo tipo de daño, no se manifiesta de la misma manera de acuerdo a la persona que le está afectando. Acá tenemos en la imagen tres personas distintas, una abuelita, una niña y un joven corpulento. Por lo tanto, la electricidad, más allá de que por su mecanismo de funcionamiento, que siempre es el mismo, va a producir la misma tipología de daño esperable, a estas tres personas le va a producir distintos tipos de daño dentro de lo esperable que es para la electricidad. Por lo tanto, decimos el peligro es subjetivo, porque es como que mira a cada persona y no se va a comportar de la misma manera, aunque sí de manera esperable. Su valoración, habíamos dicho que el peligro es valorable y su valoración es subjetiva y social, que es bastante parecido a la característica de subjetivo, pero acá con una pequeña diferencia. Volvemos a la electricidad. La subjetividad, tengo la electricidad y dos personas. Estas dos personas no valoran, no se relacionan de la misma manera con la electricidad. Hay una persona que es miedosa con la electricidad y por lo tanto la electricidad le va a parecer extremadamente peligrosa. Y por el otro lado hay otra persona que le resulta más amigable, más cotidiana la electricidad, no le tiene miedo y por lo tanto la electricidad le parece de un peligro bajo. Ahora, la electricidad no deja de ser peligrosa porque uno le tenga miedo y el otro no le tenga miedo, ¿no? La valoración subjetiva es cómo cada persona se relaciona con el peligro y por lo tanto lo valora distinto. El peligro no cambia, lo que cambia es la valoración que hacemos las distintas personas de ese peligro y por lo tanto lo podemos ver más peligroso, catastrófico, nefasto, tremendo o simplemente como algo más cotidiano y manejamos la electricidad sin ningún tipo de problema. Estas dos características que parecen iguales, que el peligro sea subjetivo y que su valoración sea subjetiva y social, son distintas, aunque dan vuelta alrededor de lo mismo. Para explicarlo de otra manera, lo subjetivo del peligro es como que el peligro mira a las personas y dice, a este le voy a dar un ataque cardíaco, a este lo voy a producir una quemadura por contacto eléctrico, a este le voy a dar un calambre muscular. En realidad el peligro no tiene subjetividad, somos las personas las que somos distintas y por lo tanto el peligro se va a manifestar de distinta manera en función de nuestra corporalidad, por poner un término. Y la valoración subjetiva y social es cómo las personas vemos el peligro y en función de cómo vemos al peligro y nos relacionamos con este peligro, lo valoramos. Ahora, el peligro en ambos casos sigue siendo el mismo, el peligro no cambia. Lo que cambiamos somos las personas que nos relacionamos con los peligros. Por un lado, porque somos iguales pero con características que nos diferencian y por lo tanto una persona más corpulenta posiblemente necesite un poquito más de miliamperajes para producir el mismo daño que a una persona menos corpulenta, más frágil, de menor edad, con menor miliamperaje, lo termina matando. Acá tenemos un ejemplo. El COVID-19, que ya hace varios años que nos tiene maltraer, es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque tiene capacidad de producir daño. Este es un virus que tiene capacidad de dañar, por lo tanto concluimos el COVID es un peligro.
Ahora, lo subjetivo del COVID, ¿qué sería? Y que el mismo peligro COVID, algunas personas resultaron ser asintomáticas, otras les dio como una especie de gripe leve, a otras les dio una gripe muy fuerte, algunos tuvieron que parar a un respirador o terapia intensiva y otros terminaron muertos. El mismo COVID se manifiesta con distintas personas de distinta manera. ¿Por qué? Porque somos todos, tenemos características distintas. Y la valoración subjetivo-social es cómo cada una de las personas nos relacionamos con el COVID. Tenemos aquellos que no se cuidan porque consideran que no es peligroso, que no pasa nada, aquellos que toman distanciamiento social y usan un barbijo, aquellos que se ponen un mameluco y aquellos que, como en la foto que me pareció muy graciosa, andando en bici con mameluco y barbijo, y al extremo de que están adentro de un auto con las ventanillas cerradas manejando con barbijo. Ahora, el COVID no deja de ser quien es, somos las personas las que lo valoramos de distintas maneras y ante este peligro lo vemos un poquito peligroso, peligroso, muy peligroso o extremadamente peligroso. Y por último, no te olvides que Dios te ama, te amó antes de que fueras algo, te amó, te ama y te va a amar. Somos nosotros los que nos tenemos que dar cuenta que nos ama pese a todos los errores que cometemos a diarios y que aún así todo nos va a seguir amando.